Nosotros hemos venido trabajando ya durante un tiempo para presentarles un acuerdo para la equidad y la inversión. Y quiero que durante todo el tiempo que hablemos estas dos palabras estén muy presentes en sus mentes, la equidad y la inversión, porque estoy segura que en todo lo que vamos a plantear estarán esos dos ejes que para nosotros son fundamentales en este ejercicio. Bueno, un poco lo que hemos querido hacer es empezar preguntándonos por qué pensar en un acuerdo, por qué pensar en este acuerdo. Y ahí hay un elemento fundamental, y lo principal es entender que como gobierno y como administración estamos pensando realmente en la Bogotá del futuro. ¿Qué queremos que sea nuestra ciudad, no el próximo año o en 2027, sino qué queremos que sea nuestra ciudad en el mediano plazo? ¿Cómo habilitamos a la ciudad a través de fortalecer sus finanzas públicas para que siga logrando grandes inversiones? ¿Cómo logramos que esa primera línea del metro que hoy vemos convertirse en realidad? ¿Cómo logramos que esos índices de pobreza que vemos bajar? ¿Cómo logramos que esa cobertura en educación que vemos subir pueda seguir sucediendo en Bogotá? Porque estamos convencidos que un sistema de metro no es una o dos líneas, tal vez son 10 o 15. Y también entendemos que esta ciudad ha logrado grandes cosas de diferentes maneras, y yo creo que todas son válidas. Me voy a referir a una. Y es que durante la administración anterior se tomó una decisión, que debo decirlo, insisto, yo creo válida, de usar una herramienta que poco se había usado en Bogotá, y es la posibilidad de endeudarnos. Y la administración pasada aumentó los niveles de endeudamiento de la ciudad, eso está bien, logró enfrentar una pandemia, logró hacer inversiones importantes. Nosotros avanzamos también en ese sentido en un nivel mucho menor. Digamos que la posibilidad que ya nosotros teníamos de endeudarnos era menor, y eso tiene un tope además que nos dicta la ley, y probablemente ese mecanismo empieza a agotarse. Entonces es necesario que la ciudad empiece a pensar qué otras maneras va a tener y va a desarrollar para generar eso que decimos, una visión hacia futuro de poder seguir siendo la ciudad que todos queremos que sea. Y aquí estamos porque el mismo Consejo Distrital nos puso una tarea. El artículo 230 del Plan Distrital de Desarrollo dice que la Secretaría de Hacienda debe presentar al Consejo de Bogotá en el segundo semestre del año una propuesta de revisión de la estructura tributaria de Bogotá. Y nos dice qué criterios utilizar. Nos dice, quiero que con esos cambios que usted presente, la ciudad sea más competitiva. Quiero que genere incentivos para atraer inversión. Quiero que la estructura tributaria sea más progresiva. Y nos dio una herramienta muy valiosa, que es crear una comisión de expertos que le asesoren. Y efectivamente nosotros tuvimos el privilegio de contar con 7 personas que ad honorem donaron su tiempo durante más de 10 meses y trabajaron con nosotros para articular esta propuesta que les queremos presentar. Aprovecho para hacerle a ellos un reconocimiento y un agradecimiento especial. Y todo lo que trabajamos lo vimos con 3 principios fundamentales. El primero, atraer inversión, impulsar el crecimiento y generar empleo. Ese es un principio y un objetivo clave de lo que hoy estamos presentando. Yo quisiera que si ustedes al final se tienen que llevar un solo mensaje, sea Bogotá busca generar un paquete agresivo de incentivos para la inversión. El segundo principio, aumentar la equidad y la simplicidad de nuestra estructura tributaria. Y en un momento les voy a presentar ejemplos muy claros de cómo tenemos aún un potencial importante para que nuestra estructura tributaria sea más simple y más progresiva. Y finalmente, el tercer principio y objetivo de esta propuesta, fortalecer la autonomía de las finanzas públicas para garantizar una visión de futuro. Con mucho orgullo, esta administración quiere decirles que esta propuesta logra cosas importantísimas. Y aquí nos sentimos muy contentos de poder dar este mensaje. Esta propuesta le disminuye el ICA al 68% de las empresas, 93% de ellas micro y pequeñas empresas. Bogotá y el país, por supuesto, es una ciudad con un tejido empresarial de micro y pequeñas empresas, y aquí hacemos un trabajo claro y, digamos, intencionado de que los ajustes que hacemos protegen especialmente a las micro y pequeñas empresas. Pero también podemos decirles a los ciudadanos que viven en estrato 1, 2 y 3,
esta propuesta disminuye el predial para el 55% de los predios que hoy pagan este impuesto en esos estratos. Importantísimo. Ojalá el mensaje que todos nos llevemos. Esta propuesta logra crear más de 200.000 nuevos puestos de trabajo entre 2025 y 2035 y busca atraer más de 77 billones de pesos en los próximos 10 años. Y en ese sentido, insisto que es un mensaje de visión de ciudad, de hacia dónde queremos pensar la ciudad. Esto no es el resultado de una tarea de corto plazo que nos haya puesto el alcalde para cerrar 1 o 2 presupuestos. Esto es una tarea en la que llevamos trabajando casi un año con gente experta y lo que busca es pensar la ciudad, cómo la hacemos viable para los próximos 10 años. Y vamos entonces a empezar a ver cómo desarrollamos cada uno de esos principios. El primero, atraer inversión, impulsar el crecimiento y generar empleo. Y aquí tenemos un paquete, insisto, muy interesante de incentivos. Aquí estoy, por supuesto, con la Secretaria de Desarrollo Económico, que en este tema pues ha sido un eje articulador de todo esto con Investing Bogotá. Y ellos me decían, a Bogotá le falta este mensaje. Bogotá tiene que dar este mensaje de que acá queremos que llegue la inversión, que lleguen grandes inversiones. Y esta es la respuesta a esa necesidad de la ciudad. Y entonces tenemos como un paquete de incentivos con 3 ejes. El primero, atracción de grandes inversiones. Uno segundo, que hemos trabajado muy de la mano con la Secretaría de Planeación en todo lo que es Bogotá, ciudad aeropuerto y lo que eso significa para la ciudad, y un tema de desarrollo urbano. Atracción de grandes inversiones. Lo primero que quiero decirles es que nosotros no creemos que unos incentivos tributarios, permítanme decirlo así, convierten un desierto en un oasis. Lo que nosotros sí sabemos es que Bogotá es un gran lugar para invertir, ya lo es, porque es una economía que representa el 25% del PIB de Colombia, pero es que es una economía que es más grande que muchos países de las regiones, más grande que Costa Rica, Panamá, El Salvador. Es un mercado interesantísimo, es un mercado de 8 millones de habitantes que además tienen una capacidad adquisitiva interesante. Bogotá tiene un PIB per cápita 68% superior al del promedio del país y tiene una ubicación estratégica. Ya hablaremos de eso con más profundidad cuando hablemos del aeropuerto. Pero además es una economía con una disponibilidad de talento humano excepcional, calificado, bilingüe, joven, costo eficiente. Y por eso hoy Bogotá, región, ya es el tercer destino de inversión en América Latina. Tal vez estamos después de Sao Paulo y de Ciudad de México, pero somos un gran lugar para invertir. ¿Qué queremos con los incentivos tributarios? Dar un mensaje adicional, dar como el golpecito que creemos que la ciudad necesita. ¿Y por qué creemos que es importante? Miren ustedes que Bogotá no ha logrado volver a los niveles de inversión extranjera directa que tenía antes de la pandemia. De hecho, en 2024 recibimos cerca de 700 millones de dólares en inversión extranjera directa, un monto muy similar al del año 2020 de pandemia. Entonces, sabemos que somos un destino interesante, pero creemos que necesitamos volver a esos niveles que llegamos a tener incluso antes de la pandemia. ¿Y qué ha pasado con eso? El ritmo al que está creciendo la inversión en Bogotá es menor al ritmo al que está creciendo en otras ciudades del país o en otras ciudades del mundo. Y por eso esa brecha que vemos entre esas dos líneas se está ampliando. Y sabemos y entendemos eso como un mensaje de reaccionar, de que seamos capaces de hacer algo oportunamente para que esa brecha no se siga abriendo. Y miren ustedes acá, ¿qué vemos en esta gráfica? Las bolitas nos muestran cuántos proyectos de inversión llegaron a la ciudad. Por ejemplo, en 2024 llegaron 90 proyectos. Muy bien. Un número muy superior a los 15 que llegaron a los municipios aledaños. Pero observen que a los municipios aledaños llegaron 1.796 millones de dólares. A Bogotá llegaron 694. ¿Qué nos dice eso? Que las grandes inversiones, grandes proyectos de inversión tal vez se están yendo a otro lugar. ¿Y qué vemos en Bogotá y en el mundo? Que hay municipios, entes territoriales que han dado un mensaje. Y un mensaje contundente que es: vamos a tener unos incentivos para esa inversión, para que esa inversión llegue ahí. Es el caso de ciudades como Barranquilla, Medellín, Cartagena, Cali, más cerca a nosotros, Cajicá y Chía. Pero no se trata de, digamos, generar una pelea por la inversión con esos municipios y con esas entidades territoriales. Nosotros, de hecho, lo que queremos es que llegue inversión a Colombia. Y no necesariamente queremos que
pues que sea Medellín o Cali o nosotros. Queremos competir realmente con otras ciudades del mundo como Sao Paulo, como San José de Costa Rica, como Ciudad de México, como Buenos Aires, a donde está llegando una inversión, ciudades que además también tienen este mensaje de incentivos tributarios y que un poco lo que hablábamos ayer con la secretaria de Desarrollo y con el director de Investing Bogotá es, esto le hace mucha falta a Bogotá para que esos inversionistas globales que toman la decisión de dónde llegar, ven en Bogotá muchas ventajas y muchas cualidades, pues podamos decir, le vamos a competir a Sao Paulo, le vamos a competir a Buenos Aires, le vamos a competir a Ciudad de México. Y entonces, puntualmente, ¿qué hacemos? Tenemos un primer incentivo que busca atracción de grandes inversiones. Y ahí la Secretaría de Desarrollo Económico, un poco con esa visión de ciudad, hacia dónde queremos impulsar la ciudad, identificó 92 actividades estratégicas, sectores estratégicos en temas, por ejemplo, de manufacturas de alto valor agregado, de servicios intensivos en conocimiento, de todos los temas de ciencias de la salud. Ahí veremos, por ejemplo, incentivos para el sector textil, de manufacturas, todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, computadores, software, hardware, laboratorios. Digamos que todos esos sectores que le dan a nuestra economía un valor agregado importante y que tienen una característica, y es que tienen encadenamientos importantes hacia adelante y hacia atrás. ¿Y eso qué significa? Que son sectores que jalonan a otros y que hacen que, digamos, que haya un elemento de efectos multiplicadores con esas inversiones. ¿Y qué les vamos a proponer a esos inversionistas que quieran llegar a Bogotá? Que, por ejemplo, si traen inversiones entre 4.000 y 20.000 millones de pesos, vamos a tener exenciones del ICA por 2 años, empezando en todos los casos en exenciones del 100%, y dependiendo de los montos de inversión, vamos a tener hasta 10 años de disminución en el ICA, como lo vemos en este cuadro. Vamos a tener un ejemplo. Llega una empresa del sector de telecomunicaciones que, supongamos, invierte 40.000 millones de pesos, reduce su pago de ICA de 1.843 a 737 millones en los primeros 5 años, ahorraría más de 1.000 millones de pesos en ICA, empezando nosotros a dar un mensaje interesante para estos potenciales inversionistas. ¿Y qué esperamos al final? Esa gráfica, el delta que ustedes ven, la diferencia entre la línea amarilla punteada y la línea blanca, que pueden ser alrededor de 4.1 billones de pesos, serían nuevas inversiones para la ciudad, que además, importantísimo, estarían atadas a la posibilidad de crear 92.000 empleos en un horizonte de 10 años. Eso lo complementamos con otro grupo de incentivos que tienen que ver con cómo entendemos la ciudad y el proyecto de nuestro aeropuerto como parte del proyecto y de la visión de ciudad. Nosotros no creemos que el aeropuerto es un lugar. Nosotros creemos que el aeropuerto es un eje de desarrollo de la ciudad y que no está localizado, que esa posibilidad de generar desarrollo no está localizado en Fontibón y en Gativá. Ya realmente logra llevar ese desarrollo a toda la ciudad. Yo sé que esto es algo que hemos venido diciendo y desde la Secretaría de Planeación se ha trabajado durante mucho tiempo, pero es que recordemos que El Dorado tiene una localización realmente privilegiada. Estamos a 4.8 horas en promedio de las principales ciudades de América Latina. Somos una ciudad a la que se llega sin escala desde la mayoría de lugares del continente. Somos el primer aeropuerto en pasajeros y cargas. Tenemos 44 millones de pasajeros movilizados al año. De ahí, desde el aeropuerto sale el 70% de la carga que sale de aeropuertos del país. O sea, realmente el aeropuerto para nosotros es un proyecto de ciudad. Y en ese sentido, así lo hemos visto y durante muchos años se ha trabajado así. Hay diferentes tipos de incentivos no tributarios alrededor del aeropuerto, entonces se ha trabajado en todo lo que tiene que ver con la norma urbanística, con el suelo, con la formación de mano de obra calificada para temas muy puntuales y específicos que requiere y mueve el aeropuerto, fortalecimiento empresarial, en fin. Y acá lo que queremos es complementar eso desde lo tributario. Sabemos que lo tributario puede jugar un rol y queremos usar esa herramienta que tenemos. Entonces ahí nuevamente, con la Secretaría de Desarrollo Económico y Planeación, se identificaron también actividades, más de 70 actividades, que sería importante traer al aeropuerto. Y queremos dar un mensaje clarísimo.
la industria es bienvenida en Bogotá. Queremos que ahí pasen cosas que le generan valor agregado a nuestra economía, entonces todo lo que tiene que ver con manufactura de motores, todo el tema de logística, pero también de hoteles, de catering, todo lo que puede suceder alrededor del aeropuerto, y el mensaje sería muy contundente, porque estaríamos hablando de descuentos en ICA, predial y delineación urbana, los tres ubicados ahí en esa zona del aeropuerto para convertirla o, digamos, seguirla convirtiendo en eso que queremos que sea un eje de desarrollo. Entonces, en ICA, como ven ahí, para inversiones nuevas entre 16.000 a 120.000 millones, tendríamos 10 años de descuentos empezando en 100%, ir yendo progresivamente como mostramos en la tabla, con un elemento fundamental, y es que aquí tendríamos también la obligación de generar empleo para poder ser beneficiario de estos incentivos. Y vemos en la tabla, para inversiones de más de 120.000 millones, con generación de por lo menos 200 empleos directos, tendríamos estas condiciones de disminución del ICA, en las cuales los primeros 5 años habría una exoneración total. Iría acompañado, como les decía, de descuentos en predial y en delineación urbana por 10 años en ambos casos. ¿Qué esperamos lograr con esto? En el aeropuerto, atraer alrededor de 1.7 billones de pesos de inversión. Muy importante, traer inversionistas ancla. Y eso para una ciudad es fundamental porque significa incrementar las capacidades, significa la posibilidad de transferir conocimiento, significa la posibilidad de fortalecer las cadenas de valor en toda esta actividad productiva. Y muy importante, generar 51.000 empleos nuevos, todo esto pensado, insisto, a 10 años. Aquí estamos pensando nuestra ciudad en el mediano plazo. Finalmente, un grupo importante de incentivos en lo que tiene que ver con desarrollo urbano. Y ahí queremos recordar que todo el tema del desarrollo urbano, de la construcción, de las actividades inmobiliarias, son sectores fundamentales para la economía de Bogotá. Recordarán que el año pasado hablábamos de que ese dinamismo que tuvo, el crecimiento que tuvo nuestra ciudad, en buena medida estuvo jalonada por la construcción, y eso es una realidad, pero también es cierto que son sectores que no han logrado llegar a los niveles que teníamos antes de la pandemia y que tienen un potencial enorme, porque además tienen la característica de tener ese efecto multiplicador del que hablábamos. Entonces, por ejemplo, cuando se generan 10 empleos en construcción, por un proyecto de construcción, se generan además 3 empleos en industria, 3 en comercio, 2 en servicios, 1 en minas y canteras. Es un sector que tiene unos encadenamientos fuertísimos hacia adelante y hacia atrás. Y por eso, no sé si recuerdan, Colombia a nivel nacional en varias ocasiones ha generado esos planes de reactivación económica. No sé si recuerdan, los llamaban el PIPI. Yo tuve la posibilidad de participar en algunos de ellos y definitivamente el sector construcción siempre era protagonista de esos planes de reactivación, en nuestro caso, de dinamización de la economía. Dicho además que Bogotá sigue necesitando vivienda. Con la Secretaría de Hábitat y los datos que tenemos de la encuesta de calidad de vida nos muestran que para 2024 todavía la ciudad tiene un déficit de 223.000 viviendas. Entonces, todo eso nos llevó a pensar cómo hacemos para también en ese aspecto buscar incentivos para inversiones en Bogotá. Y ahí rápidamente les voy a mencionar 3. El primero tiene que ver con renovación urbana. Nosotros tenemos áreas de renovación urbana por toda la ciudad. Y lo que nos explican es que el gran problema está siendo que la gente no quiere entregar su predio para que se desarrollen esos proyectos. Todos tal vez conocemos una abuela, un tío, que le han ofrecido, entregue su vivienda tal vez de muchos años, que queremos hacer un nuevo proyecto, y la gente no tan fácilmente entrega sus predios. Acá el incentivo no es para el constructor, no es para el desarrollador, es para esa abuela o ese tío que no se ha animado a entregar su predio. Le decimos, entréguelo, muy importante, quédese ahí. Queremos que la gente se quede, que quienes han morado durante años en ciertas zonas permanezcan, quédese con un inmueble que probablemente vale más y durante 10 años tendrá un incentivo en el predial, como vemos ahí. Los primeros 5 años no pagará predial y de ahí en adelante hasta el año 10 tendrá unos descuentos. Entonces, miren ustedes que lo que queremos es varias cosas. Incentivar a la gente que
que entregue voluntariamente sus predios, pero que se mantenga en la zona donde siempre ha estado, que el negocio pueda cerrarse, pero quien recibe el beneficio es el dueño de esos predios. Y con eso esperamos generar más de 94,000 viviendas nuevas en área de renovación urbana. Uno segundo, y ahí sí, digamos que el incentivo es para quien hace la inversión, y es el de arrendamiento especializado. En países como Chile o México ha sido muy exitoso este modelo, que es un solo inversionista es dueño de un edificio grande. Nosotros ponemos la condición de que ese edificio tiene que tener al menos 50 unidades habitacionales, presta servicios especializados. Entonces, por ejemplo, es lo que vemos para adultos mayores. Entonces ahí tienen servicios de salud, tienen restaurante, tienen lavandería, tienen centros de encuentro, por ejemplo, en estudiantes, tienen conectividad, tienen zonas de estudio, etcétera. Y lo que queremos es que quien pueda y quiera hacer ese tipo de inversiones tenga un incentivo asociado nuevamente al predial, donde cuando entre en operación y por 10 años pagaría tarifas especiales de predial, y con eso buscamos 30,000 unidades habitacionales en arrendamiento especializado. Esos son algo alrededor de 150 proyectos. Y ahí me quiero detener en otro elemento importante que caracteriza los dos temas urbanos que hemos hablado, y es que aquí ponemos la condición de que sea para construcción de edificaciones sostenibles, con el sello de la Secretaría de Ambiente. Entonces imaginémonos también una ciudad que empieza a crecer donde queremos ordenadamente, pero que esas edificaciones tienen características muy importantes para la sostenibilidad ambiental. Y finalmente, para el alcalde ha sido muy importante este tema del reuso, y con el sector Hábitat y Renovo hemos hablado de la posibilidad de incentivar el reuso de ciertas edificaciones. Entonces esto ya es con otro propósito y para otro público, digámoslo así. Tanto en el centro histórico como en Teusaquillo hay unas edificaciones que lo que queremos es que no sean demolidas, sino que se haga una inversión para reusarlas. Y ahí lo que haríamos es que cuando se va a expedir esa licencia para mejorar esas viviendas, no se tenga que hacer el pago de lineación urbana. Con eso entonces cerramos ese gran capítulo de lo que queremos de Bogotá, de lo que queremos y cómo buscamos jalonar estos más de 77 billones de inversión en 10 años y buscar generar más de 200,000 puestos de trabajo con estos choques de inversión. Y pasamos a pensar en nuestra estructura tributaria actual y en qué podemos mejorar y optimizar de esa estructura tributaria que tiene hoy Bogotá. Y vamos a empezar con el impuesto más importante de la ciudad, que es el impuesto de industria y comercio, que más o menos representa la mitad de los ingresos tributarios de la ciudad. ¿Qué vemos en el impuesto de industria y comercio? Dos elementos. Lo primero, nosotros hoy tenemos 13 tarifas en ICA, todas con 1 o 2 decimales. Entonces, digamos que la literatura es clara en que eso genera unas complejidades enormes para el contribuyente, pero también hace más costoso a la administración el seguimiento y la fiscalización del correcto pago de los tributos. Sabemos que entre más se pueda simplificar esa estructura tributaria del ICA, más fácil se hace y menos costoso se hace el cumplimiento del recaudo. Y lo segundo que vemos es que hay una alerta, y es que hoy para las micro y pequeñas empresas la presión tributaria del ICA es mayor que la general, y me voy a explicar. Nosotros hacemos un ejercicio de cuantificar a cuánto equivale sobre las utilidades de las empresas el ICA. Y ahí vemos que en general es el 3%, 3.4%. Pero cuando lo vemos a nivel de tamaño, vemos que eso sube al 9.6% en micro y pequeñas empresas. Y eso no nos sorprende realmente porque, aunque no queremos que sea así, pues realmente para las micro y pequeñas siempre pues esta carga es mayor. Pero entonces trabajamos con esos dos elementos en mente. Tenemos que simplificar, tener 13 tarifas con 2 decimales es excesivamente complejo y costoso, y digamos que hacemos el ejercicio por
disminuir la carga tributaria de las micro y pequeñas empresas. Y logramos ambas cosas con esta propuesta. Lo primero es entonces que pasamos de 13 a 4 tarifas. Bogotá pasaría a tener 4 tarifas, que serían el 4 por 1000, el 7 por 1000, el 11 por 1000 y el 21 por 1000. ¿Cómo? La tarifa de 4 por 1000, hoy, aprovecho para decirlo, la tarifa menor es 4.14. Entonces realmente es simplemente un tema de no tener decimales y se refiere a una tarifa preferencial que en su mayoría correspondería a sectores indispensables para el bienestar humano. Estamos hablando de alimentos, de salud, medicamentos, algo de prendas de vestir, pero básicamente tener en mente que serían sectores indispensables. Después tendríamos una tarifa preferencial del 7%. Y nuevamente este fue un trabajo con la Secretaría de Desarrollo Económico desde la lógica de qué queremos para la ciudad. Y entonces ahí se identificaron nuevamente actividades con un efecto multiplicador importante, actividades que le generan un valor agregado a nuestra economía por su sofisticación y deliberadamente esas actividades que concentran microempresas y personas naturales. ¿Para qué? Para poder tener el efecto que les mencionaba de bajar la carga tributaria en esas micro y pequeñas empresas. Después tendríamos la tarifa general. Por primera vez hablaríamos de que Bogotá tiene una tarifa general del ICA, que es el 11%. Todos deberíamos asumir que estamos en esa tarifa. Ya vimos que por unas razones específicas algunos estarían en el 4 o el 7. Y finalmente tendríamos una tarifa especial del 21, donde se ubicarían las actividades del sector financiero, las actividades asociadas a licores, bebidas alcohólicas, tabacos, vapeadores y sus derivados. Entonces, ¿qué pasa? Y esto quisiera que fuera el mensaje que se lleve. Con todos estos movimientos, porque hacemos muchos movimientos, pasamos de 13 tarifas a 4, eso implica mover muchas actividades. Logramos que el ICA disminuya su tarifa para el 68% de las actividades. Y creo que eso es un mensaje que tenemos que llevarle a la ciudad, que queremos contar con ustedes para llevar ese mensaje a los pequeños comerciantes. Para ellos específicamente, para el 69% reduciría el ICA, para las medianas sería para el 61% y para las grandes el 52%. Observen ustedes que para micro y pequeñas empresas del sector industrial bajaría para el 94% de las empresas. Insisto, Bogotá es una ciudad de servicios, nuestra economía, digamos, se fundamenta mucho en los servicios, pero queremos dar un mensaje y es que somos conscientes que la industria pues ha venido perdiendo terreno y nuestro mensaje es la industria es bienvenida en Bogotá. Para el caso de los comerciales, 86% de micro y pequeñas bajarían su tarifa del ICA. Y vamos a ver algunos ejemplos, no me voy a detener en todos, pero por ejemplo tenemos una tienda de víveres al que ahorraría casi 900 millones en ICA. Miremos este restaurante. Entonces un restaurante con ingresos anuales de 16.000 millones, hoy paga 190 millones, pagaría 154 millones, un ahorro de 36 millones, casi el 20%, en una fábrica de motores con ingresos por 71.000 millones, hoy paga 782 millones, pagaría 496, ahorrándose 286 millones de ICA, casi más del 36%. Por supuesto, pues podemos ver muchos otros ejemplos, pero solo queríamos como ilustrar un poco lo que significa en términos reales. Quiero aclarar, estos son ejemplos reales de contribuyentes en el año 2024. Entonces, con el ICA, la posibilidad de reducir para el 68% de las empresas y de simplificar de 13 a 4, con lo que eso significa para hacer menos costoso el proceso de tributación y el efecto de disminuir la presión tributaria sobre micro y pequeñas empresas. Pasemos entonces al predial. En predial, ¿qué vemos y qué queremos hacer? En predial buscamos progresividad, buscamos profundizar ese efecto que tienen los impuestos de permitir que quienes más posibilidad tienen, más aporten y quienes menos tienen, pues digamos, menos aporten. Y acá quiero mostrarles algunos ejemplos. En la tabla azul de la izquierda vemos qué proponemos para los predios residenciales. Y acá quiero decirles que el distrito no busca ni un peso más ni un peso menos con este movimiento, pero sí lograría
que el 18.8% de los predios de la ciudad les baje el predial, esos son predios que van entre 0 y 274 millones. Entonces, esos predios que probablemente habitan familias con menores posibilidades, predios de menor valor, bajarían la tarifa que hoy están pagando de predial. La mayoría de los predios, más del 80%, que valen entre 274 millones y 2.900 millones, no verían ningún cambio. Y el 0.1% que corresponde a predios de más de 2.900 millones, verían un aumento en su tarifa que nos permite bajar el del 18% de menor valor. Ahora, si vemos eso solo en estrato 1, 2 y 3, esta es la vista de toda la ciudad. Pero si viéramos solo a los estratos 1, 2 y 3, veríamos que al 55% de los predios en estrato 1, 2 y 3 les baja el predial. Y eso es muy importante, es un mensaje para esos ciudadanos de esos estratos de que creemos en que los impuestos son una herramienta de progresividad. Y les quiero poner un ejemplo que creo que no muchos tenemos en el radar. Yo debo confesar que a mí me sorprendió. Este es el ejemplo de un predio que vale 149 millones de pesos, tanto en suelo rural como urbano. Vamos a suponer que es un predio que vale lo mismo en ambos casos. Hoy, ese predio en suelo urbano paga 150.000 pesos de predial, en suelo rural paga casi 600.000. Nosotros aquí estamos incorporando un ajuste entre lo que nos permite la ley para hacer una disminución especial a esos hogares rurales con destino agropecuario que están en estratos 1, 2 y 3 y les vamos a dejar unas tarifas especiales de 1 por 1.000, 2 por 1.000 y 3 por 1.000. Veamos otro ejemplo de un predio en estrato 2 que vale 170 millones de pesos. Hoy paga 937.000 pesos. Si la tarifa fuera el 5 por 1.000 y no el 5.5, pagaría 852.000 con un ahorro de casi el 10%. Eso con respecto a lo residencial. ¿Qué hacemos en lo predial comercial e industrial? Y aquí quiero un poco que me entiendan. Yo hace un momento les decía tener 13 tarifas es inconveniente y queremos tener 4. Eso era para el ICA. En el predial no necesariamente pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque por varias razones. Por ejemplo, el predial es un impuesto que en más del 99% se factura. No tiene que ser la persona la que identifique cuál tarifa le aplica. Y en cambio, cuando tenemos pocas tarifas, los saltos son muy grandes. Por ejemplo, yo tengo un predio que vale 300 millones de pesos, María del Pilar tiene uno que vale 301. Al hacer un cambio en la tarifa, por ese cambio de valor, la diferencia entre lo que pagamos las dos va a ser muy grande. Entonces, vean ustedes, hoy solo tenemos 2 tarifas en comercial y lo que proponemos es generar una escalerita para que esos cambios en las tarifas vayan más progresivamente. Y con eso, en comercio, logramos disminuir el valor del 36% de los predios, mantener al 44% y solo subirle al 20%. En industriales incluso más evidente. Pasamos de 2 tarifas a 4, hacemos esa pequeña escalerita rosada que vemos ahí y logramos bajarle el predial al 75% de los predios industriales. Nuevamente, el mensaje, la industria es bienvenida en Bogotá. Al 20% se le mantiene igual y solo el 5% de mayor valor incrementaría. Entonces, en predial cerraría diciendo un mensaje de progresividad. Aquí lo que queremos con el impuesto predial es buscar que quienes menos tienen la posibilidad de aportar lo hagan en menor proporción y quienes más la tienen lo hagan en mayor proporción. Finalmente, proponemos eliminar el impuesto de publicidad exterior visual. Creemos que el control en todo caso se mantiene en la Secretaría Distrital de Ambiente, que está facultada para generar la política y las sanciones asociadas a este tema de la publicidad exterior visual, y no creemos que es algo que se va a controlar vía tributaria. Y finalmente, nuestro tercer objetivo, nuestro tercer principio, fortalecer la autonomía de las finanzas de Bogotá para garantizar su visión de futuro. Y ahí yo quisiera dar un mensaje claro y es, nosotros no creemos que necesitamos un mayor recaudo porque es la forma fácil. Nosotros desde el principio, al mes de haber llegado a la administración, empezamos una política de austeridad con propósito. El año pasado, a través del decreto 062, dimos una instrucción
que ha sido compleja y ha generado muchos esfuerzos de todos los sectores de la administración de disminuir un 10% los gastos en OPS. Son gastos asociados a nuestra capacidad administrativa, pero la reflexión que hacíamos es no necesariamente es gasto que la gente y los ciudadanos ven reflejados en mayor bienestar para ellos. Y dijimos, vamos a hacer un esfuerzo ahí, logramos disminuir gasto en 130.000 millones de pesos que los redireccionamos en su momento al sector salud. Cuando llegamos era muy importante fortalecer las subredes, nuestra EPS distrital. Entonces, eso que dejamos de gastar en prestación de servicios lo llevamos a fortalecer el sector salud. Pero este año dijimos, tenemos que seguir. Y en enero sacamos la circular 002 de 2025 diciendo todos esos gastos asociados a fortalecimiento institucional, a nuestras capacidades internas, que por supuesto son importantísimas, pero que es más importante que los recursos vayan a eso que le genera bienes y servicios de forma directa a los ciudadanos. Hoy tenemos casi 50.000 millones de menos gasto en ese tipo de proyectos que también los necesitamos es para dirigirlos a los ciudadanos directamente. Creamos nuestra Comisión de Calidad del Gasto y Modernización Distrital, donde estamos haciendo revisiones de cómo hacer más eficientes los gastos, de cómo garantizar que tienen impacto, etc. Pero la realidad también es que esta ciudad cada vez tiene que responder más y asumir más responsabilidades. Voy a poner algunos ejemplos. Aquí están nuestros compañeros de integración social. Desde este año, pues todos sabemos, el gobierno nacional eliminó el programa de Colombia sin hambre. Eso afectó a 75.000 hogares. De esos 75.000, 10.000 estaban en pobreza extrema y el distrito asumió, digamos, la atención de esa población. Nosotros vimos un recorte del 50% en el convenio que teníamos con el ICBF. Entonces estamos creando 30.000 cupos adicionales para el cuatrenio. Sabemos lo que pasó con ICETEX, que recortó alrededor de 8.000 créditos. La alcaldía entonces está respondiendo con 8.000 becas completas en 2024 y 13.000 para 2025. Hemos duplicado casi la atención en adultos mayores. Las transferencias pasaron de 38.000 a 71.000 beneficiarios y aumentamos el monto de 130.000 a 150.000. Estamos dando pasajes gratis para cierta población en Transmilenio. La atención de la población indígena nos está generando algunos temas adicionales. Y aquí hay algo fundamental, y es que pues sabemos que viene una ley de competencias que busca asignar nuevas competencias a las entidades territoriales, y yo, digamos, creo que pues probablemente a Bogotá le llegarán nuevas responsabilidades. No sabemos en términos de recursos eso que pasará, pero lo que les quiero decir es que tenemos que dejar a esta ciudad preparada para asumir eso y para que eso no nos genere un riesgo de que esta ciudad se estanque en el futuro por no contar con lo que requiere. Pero muy importante, ¿qué hacemos con estos recursos? Y es, lo estamos ejecutando bien. No solo hemos implementado unas políticas de austeridad, sino que con orgullo podemos decir que somos la administración, si comparamos los primeros años de las diferentes administraciones, que ha ejecutado de manera más eficiente sus recursos. La barra amarilla es que tantos compromisos se lograron en esos primeros años, pero me quiero referir más a la blanca, porque además de todo es algo que no habíamos puesto a pensar a la ciudad así. Esta ciudad entendía que ejecutar el presupuesto era firmar unos contratos. Eso técnicamente lo llamamos compromisos, no importa. Pero básicamente son las firmas de los contratos. Nosotros dijimos, no, señores y señoras, ejecutar el presupuesto es entregarle bienes y servicios a la gente. Firmar contratos es bonito, pero eso a nadie le cambia la vida. Lo que genera un impacto es que se entregue un bien y un servicio. Y por eso dijimos, no vamos a medir la ejecución del presupuesto como firmar contratos, sino como hacer giros, como que haya plata girando en la economía, y es decir, que alguien recibió algo a satisfacción. Y en ese componente, en esa medición, el incremento es aún mayor, y para eso, para nosotros, eso es un gran mensaje. Y necesitamos entonces ser tercos. Y en esto vamos a ser tercos. La comisión de expertos por unanimidad dijo, Bogotá debe incorporar el alumbrado público, el cobro del alumbrado público. Pero además lo quiero mencionar acá como algo importante para fortalecer las finanzas de Bogotá,
pero sobre todo algo importantísimo para la visión de futuro que tenemos de esta ciudad, porque sabemos lo que genera un mejor alumbrado público para la seguridad, para la competitividad, para las mujeres, para la seguridad, para los niños, para los comercios. Y entonces, ¿por qué creemos que esto es algo además de equidad? Porque la realidad es que hoy Bogotá saca de los impuestos que todos pagamos, que pagan las personas del estrato 1, que pagan las personas del estrato 2, para pagar el alumbrado público de las grandes superficies comerciales o del estrato 5 y 6. Y sacamos 300.000 millones todos los años que podríamos, por ejemplo, destinar a entregar 14.000 subsidios de vivienda, o los podríamos destinar para atender 50.000 personas en comedores comunitarios, o por ejemplo, podríamos construir y dotar 4 colegios, o algo que incluso queremos y estamos pensando más recientemente, que ni siquiera fue una discusión del plan de desarrollo, y es llevar conectividad social a 200.000 familias que hoy no tienen conexión a Internet, y hoy no tener conexión a Internet es no tener conexión a oportunidades de trabajo, de educación. Entonces la decisión que ha tomado esta ciudad por muchos años es, no, esos recursos que todos pagamos, que paga el estrato 1 y 2, los destinamos al alumbrado público de los grandes superficies comerciales y del estrato 6. Creo genuinamente que esa no es la mejor decisión. ¿Qué sabemos? Que el alumbrado público necesitamos modernizar. Necesitamos tener 25.000 luminarias LED más al año. Hoy todavía casi 106.000 de las luminarias que tenemos no están en tecnología LED. Necesitamos hacer esa modernización, necesitamos tener telegestión. Bogotá apenas tiene un piloto, pero en términos prácticos no tiene telegestión. Río tiene, por ejemplo, 130.000 nodos de telegestión, París 280.000, Miami 500.000. Nosotros queremos hacer 10.000 al año. Y hoy todavía hay espacios que no están bien iluminados, en donde no nos sentimos seguros. Yo personalmente como mujer, pues siento que no estamos seguros en lugares que no están debidamente iluminados. Y queremos llevar 10.000 nuevas luminarias al año a esos sectores de la ciudad. Pero además entendemos el alumbrado y la infraestructura del alumbrado público como un habilitador para algo mucho mayor, que no es solo iluminar, es recolectar y procesar datos en tiempo real para que se integren los sistemas de vigilancia y control. Otras ciudades ya lo hacen. Lo vemos, por ejemplo, en Sao Paulo, donde la foto de la derecha es cómo convertimos un poste de luz en realmente una infraestructura tecnológica, con cámaras, con sensores, con conexiones, con redes. Y hoy lo cierto es que tenemos una cámara por 1.000 habitantes. Ciudad de México, por ejemplo, tiene 3.6, Londres 13, Singapur 17. Y eso es un beneficio para todos, para las mujeres, los niños, los comercios, porque aumentamos las horas activas de la ciudad, fortalecemos la actividad económica, tenemos más horas para recreación, ocio, etc. Y hacemos esto nuevamente desde una concepción de la progresividad. La propuesta es que los estratos de 1 al 3 no tengan una tarifa de 0, no aporten, y ellos son el 69% de la población a la que digamos, aportaría en el cobro del alumbrado público. Tendríamos a un estrato 4 con una tarifa de 7 que en promedio representa 8.700 pesos mensuales, en el estrato 5 un 8% con un promedio de pago de 12.500 pesos mensuales, en el estrato 6 18.000 pesos mensuales, y para comercial e industrial una tarifa de 10% que representaría 57.000 pesos mensuales para el comercio y 115.000 para la industria. Ahí estoy hablando del mercado regulado, que somos el 99.6%. Somos los que consumimos energía y nos llega una factura. Hay un 0.4%, una población muy menor de industrias y comercios, que son grandísimos consumidores de energía. Para ellos lo que planteamos es un tope. Usted nunca pagaría más de 181 VTs para el caso de comercial y 293 VTs en el caso de industrial y oficial. Y la ñapa. Entonces ya dijimos cuáles eran nuestros 3 principios, nuestros 3 objetivos, pero hay algo que es muy importante también, y es que lograríamos tener un estatuto único tributario para Bogotá. A Elena, que es la persona que ven en la foto, es la subdirectora jurídica tributaria de Bogotá, y ella cuenta, cuando llegó hace un tiempo a la secretaría,
que de verdad llegaba y lloraba en las noches porque no era posible para ella encontrar la norma que debía aplicar para los casos que trabajaba. O sea, los acuerdos y los decretos y la normatividad tributaria en Bogotá es extensísima y dispersa. La Secretaría de Hacienda cumple 100 años el otro año y yo me sueño poder regalarle un estatuto único tributario a esta ciudad. Creo que le haríamos un favor enorme a los contribuyentes, a la misma administración. Y este proyecto habilita precisamente eso. Además de unificar reglas de notificación, yo a diario lo veo, problemas con gente con un montón de problemas porque lo notificamos de cierta manera y no sabía y no se enteró. También queremos reducir sanciones por errores en el envío de información exógena. Yo siempre le digo al equipo, para nosotros es mejor un peso que llegue oportunamente que 2 que lleguen después de muchos años de procesos de fiscalización, de intereses y sanciones. Nuestro interés no es sancionar, hacemos una propuesta de reducción en sanciones y las llevamos a las que tiene hoy el nivel nacional. Y finalmente, esto es, como les dije desde el principio, una visión de nuestra ciudad, una visión en el tiempo, una forma de hacer viable que nuestra ciudad siga creciendo, que esos más de 1000 frentes de obra que tenemos activos los terminemos y pensemos en las siguientes obras que necesita la ciudad y pensemos en nuestros hijos y pensemos en el futuro de esta ciudad como una ciudad más competitiva, donde llega inversión, en donde se generan empleos, una ciudad con una estructura tributaria más equitativa y una ciudad que tiene la autonomía financiera que necesita para pensarse en el futuro. Entonces, este es el mensaje que queremos darles y que queremos invitarlos a que nos ayuden a transmitir a los ciudadanos, a hacer claridades en donde se requiera y sepan que desde toda la administración distrital y en particular desde la Secretaría de Hacienda queremos dedicar tiempo y esfuerzo a que esto se entienda en las magnitudes de lo que queremos proponer. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.